Buenos días, sé bienvenido. Hoy, con tres líneas de mutación, vamos a tener como complementario terminal el hexagrama número 61, la verdad interior. Este hexagrama está conformado abajo por el trigrama Tui o sereno, arriba por el trigrama Sun, lo flexible, lo vegetal, el viento y la capacidad de reflexionar. Entre el trigrama inferior y el superior, un hueco muestra el hexagrama en el centro, significando ello en relación al objeto de la pregunta, pues la capacidad de abrirse receptivamente, sin prejuicio, para poder asimilar con detenimiento, serenamente y con profunda reflexión el objeto de la consulta que tenemos delante hasta introyectarlo totalmente y deglutirlo, por así decir, hasta hacerlo propio cuerpo y finalmente darle una expresión veraz desde el fondo del ser con capacidad transformadora hacia afuera. Dentro de este contexto vamos a empezar el escalonamiento de consulta. La primera con el eslabón del hexagrama número 7, el ejército, o el equivalente en el ámbito del cuerpo al sistema inmunológico. Tanto el ejército como el sistema inmunológico, en su aspecto ideal, no se mueven porque sí, sino conforme a un objetivo de necesidad, que tanto el arquetipo de la evolución biológica del sistema inmune como la formación de un general saben distinguir perfectamente, cuentan con los elementos del entorno para poder acometer este estado de crisis, lo distribuyen estratégicamente con sabiduría y lo disciplinan para ese cumplimiento. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 19, la quinta al 29 y la sexta al hexagrama número 4. Con la primera línea del ejército estamos todos en el patio de la comandancia. Allí están expuestos los objetivos en los paneles. Se forma para que todo el mundo esté el transicional de esta primera línea y además provee de el acercamiento de lo superior a lo inferior para un análisis con proximidad y también con capacidad de previsión, no sea que tomemos una determinación inoportuna y prematura y nos sorprenda la desventura a mitad de camino, pues entonces todos reunidos para analizar con proximidad, disciplinadamente conforme a lo previsto, que vaya a producir el efecto adecuado y no sorpresivamente por la desventura. La línea quinta, línea central del trigrama externo, pues texto de la línea advierte de que en el campo hay un montarán y que es necesario cazarlo. En términos más coloquiales y próximos a la generalidad, en ese contexto de la consulta hay algo que hacer. Mientras que el impulso del arrojado llevaría a arrasar todo y tratar de arramblar con todo, el general, que es el que debe conducir el ejército, pues sabe seleccionar perfectamente de entre todo lo que debe, aquello que debe salvar, aquello que debe coger, aquello que debe quitar. El arquetipo que ilustra este comportamiento como transicional es el 29, que representando una estructura de peligro objetivo, pues el magisterio ancestral del agua sabe resolverse perfectamente sorteando los peligros sin pretensiones peculiares, transparente conforme a su propio ser, pero además fluyendo por donde, conforme la gravedad le va planteando. De manera que aquí hay que hacer una labor selectiva
y aséptica para extirpar aquello o coger aquello que debe ser cogido o extirpado. La línea sexta, que es la final del hexagrama del ejército, pues este ha conseguido la victoria. Y el texto alude a las antiguas costumbres de cuando se han conquistado nuevos campos, pues se procede al reparto de feudos. Y advierte, no emplee en el reparto de feudos o en la historia, en los logros, no ha de emplear al vulgar. Delante debe establecer, como indica el 4, una montaña, un contexto físico con unas leyes inherentes y en relación a eso ir fluyendo la historia, los resultados de la victoria, hasta abrirle un propio cauce de fertilidad y crecimiento. Pero, insisto, sin emplear en ello el vulgar. Así que asume el contexto sin prejuicios y después de deglutir con serena profundidad, transforma hacia afuera con sincera verdad. El siguiente arquetipo que debemos abordar con 3 líneas de mutación lo constituye el hexagrama número 8, la solidaridad, cuyo texto dice, la solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo halla en su propósito elevación, duración y perseverancia. Si demoras mucho o impertinentemente la posición en que solidarizar, pues puede que esté cerrado el cupo y no encuentre. Si de entre las opciones que tiene delante ninguna va a ser capaz de perseverar con duración, mejor busca y consulta otras opciones. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 3, la segunda el 29 y la sexta el hexagrama 20. En el primer contexto de la solidaridad, que promueve como transicional al hexagrama número 3 la dificultad inicial, que nos muestra una densa y caótica plenitud compuesta por truenos y lluvias, así como el parto, la parturienta, tenemos a Chen, el primogénito, y delante de la bolsa amniótica, necesitan de ayudantes capaces. Pues en este contexto inicial de la solidaridad, la verdad, el consultante debe exponer para obtener ayudantes capaces en relación a lo que realmente necesita solidarizarse. Es necesario que aclare totalmente el contenido y no tenga en cuenta la forma en que lo representa. El texto alude de ese modo a una vasija que el contenido, la vasija es de barro y lo importante realmente es el contenido, porque si no declaro por algún tipo de prejuicio el mal en relación al cual necesito solidarizarme, pues difícilmente voy a tener un buen diagnóstico. La línea segunda, dentro del contexto de la solidaridad, pues estamos en una posición inicial, que lo importante es que la solidaridad en principio sea de orden interior, no con manifestaciones externas, sacar banderas al balcón, banderitas, megafonía diciendo yo soy del líder, adulando a los superiores, para nada. Aquí la exigencia es de que ¿verdad? La solidaridad responda como el arquetipo 29, el agua, que fiel a sí misma, discurre conforme a la gravedad circunstancial en esta circunstancia que es plenamente interior. La línea sexta, finalmente, en el último eslabón del hexagrama número 8 de la solidaridad, pues el texto tradicional le dice al consultante, no hubo un buen principio y por tanto no espere un buen final. No hay cabeza a la que adherir, desventura. Esto te constituye
en una alta torre y en un mediador entre el cielo y la tierra, que sí ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio. De manera que mírate también en una alta torre donde se tiene una larga visión, la visión de todo esto que no ha aprovechado adecuadamente, y a ver cómo ahora, sin transgredir los principios celestes ni confundir al pueblo, pues hace el sacrificio. Así que el consultante asume el contexto sin prejudicial y después de deglutir con serena profundidad, pues transforma hacia afuera con verdad. El siguiente arquetipo es el 11, la paz. Tenemos a Chien, que asciende hacia arriba, Kun, que viene hacia abajo, se encuentran en la mitad y significan un desposorio cósmico entre los de perfecta conjugación de los elementos yin y yang, produciendo frutos creativos y despojándose de lo vicial. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 19, la quinta lleva el hexagrama 5 y la sexta al 26. Dentro del contexto de la paz, la línea tercera que tiene el consultante en primer lugar y que provee el 19, arquetipo del acercamiento de lo superior a lo inferior para analizar con proximidad, pero también con larga capacidad de previsión, pues le dice la línea: ojo, consultante, no hay llano al que no siga un declive. Tú ahora mismo estás en el llano, pero toma en consideración el transicional, analiza la cosa con proximidad, va llano, pero también con previsiones de futuro para cuando el camino tenga que declinar. La línea quinta, dentro del contexto de la paz, pues significa toma la iniciativa consultante, aunque tenga desdoro de las condiciones en relación a... Tienes que hacer una afección, tomar la iniciativa y hacer una afección, y aunque después de hacer la afección no te vas a encontrar en principio con las mismas condiciones que tenías antes, como operador de la hija en matrimonio, obviamente no va a tener las mismas condiciones fuera de la corte. Pero es una afección de carácter preventivo y finalidad futurista, y a la afección toma la iniciativa, afección, admite este puntual deterioro o desdoro y limítate a esperar los frutos. El complementario transicional es el 5, arquetipo de la espera. Con la línea sexta, la espera pues ha terminado su ciclo y ahora lo que era la gloria de los ciudadanos, la muralla también pertrechada, que era inexpugnable para las hordas enemigas, ahora los lienzos se desprenden y el complementario, el texto le dice al consultante: no vaya tú y los tuyos a ponerlo debajo de los lienzos, que os demolería. De manera que toma ejemplo la acerba tradición que está en la tradición, que conserva todo el conocimiento ancestral. El 26 es el gran transformador, la universidad de la vida, y allí verás lo que otros próceres en relación, los hombres ejemplares, las mujeres ejemplares, en relación a lo que tú te ocupas en tu consulta, cuando ha periclitado el asunto, de qué manera han actuado. Y tú, tomando ejemplo de ello, pues recicla, pero no te pongas a impedir el cambio de circunstancias, del final de ciclo. Así que el consultante asume el contexto sin prejuiciar y después de haberlo asimilado, sí, en profundidad, pues darle una exteriorización capaz de transformar en el exterior. El siguiente eslabón de nuestras consultas, pues el siguiente de la paz que hemos visto ahora, es la desconexión.
El cielo ha seguido hacia arriba, la tierra hacia abajo, pero en el ámbito de lo humano significa que el ascenso de lo vulgar ya llega hasta la mitad del contexto y hay una desconexión entre lo yin y lo yang. Y el texto le dice al consultante en una situación así, el noble, aunque tenga que padecer de soledad y de ciertas carencias, busca refugio en su valer interior. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando el 25, la segunda le sagrama 6 y la cuarta al 20. En la primera, el texto le dice al consultante, tú y los tuyos, a tu manera, retirado al valer esencial, sin segundas intenciones y sin desviaros de ese sentido por encuentros fortuitos. El complementario transicional es la manera de conservar la inocencia. El programa 25, que representa un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía entre el cielo y su primogénito. No lo empañan segundas intenciones ni lo desvía ningún encuentro. La línea segunda dentro de la desconexión le dice al consultante: al vulgar, sin duda, tu ayuda como noble le vendría estupenda, pero tú mejor atente y soporta, y de esa manera, pues no profundiza el conflicto de relación con el vulgar. El arquetipo transicional que promueve esta línea es el arquetipo del conflicto, de esa grama número 6. La cuarta línea, que ya es primera del trigrama exterior, el consultante ha asumido las lecciones precedentes y ahora sí que está el arquetipo que provee esta mutación, es el 20, lo ha constituido en un mediador entre el cielo y la tierra, mediúnico, sacerdotal, y le dice, tú ahora sí estás investido de principio, no pretendas impostar lo que no realmente corresponde a tu naturaleza y tu destino, pero si asumes esta mediación, vas a poder gozar de beneficio tú y aquellos que estén pendientes de ti. El 20 a este medium sacerdotal le dice, has cumplido la ablución, pero no el sacrificio, de manera que pendiente de no pervertir los dictados celestes y no confundir a aquellos que están debajo, sino beneficiarlos. Asume el contexto sin prejuicio y después de haberlo asimilado con profundidad, pues darle expresión transformadora hacia afuera. El siguiente eslabón en nuestra consulta de hoy, y nos encontramos frente a la comunidad con los hombres en lo libre, desagrama número 13. Tenemos arriba el cielo, debajo el sol. Salimos de nuestros hogares con nuestros pertrechos y vamos a cubrir por medio de nuestra permuta de nuestras capacidades en la comunidad con los hombres en lo libre, pues por proveer nuestras necesidades. Debemos conservar nuestra propia singularidad, respetar la de los demás y pedirle que se adscriban a nuestra bandería, pero sabiendo distinguir entre las distintas secciones que componen una sociedad abierta y múltiple. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al hexagrama número 1, la tercera lleva al 25 y la cuarta al 37. En la segunda línea, imperando, sin embargo, lo colectivo, la comunidad con los hombres en lo libre, pues el consultante se lo ve con una tendencia nespótica que solo quiere tratar con su familia y con sus amiguetes y su enchufe. Y el texto le dice, demuestra las características exigibles de lo creativo en un contexto como este, que son la mayor elevación ética posible, la provisión perseverante de los elementos que la propicien para que se desarrolle armónicamente y las exigencias de que en cada tiempo le dé lo previsto en relación a eticidad y a principios de sostén. Así que la tercera, que también muta, le dice al consultante otra cosa que tampoco está nada bien,
y que es humillante, es que cite a buen ciudadano de buena voluntad y tú previamente hayas escondido armas en el lugar en que lo has citado para sacarlo sorpresivamente y sorprenderlo o sacarte una de las manos. Esto sería traicionar al arquetipo transicional que es el 25, la inocencia, que exige ninguna segunda intención ni desvío de la pretensión esencial. El circuito del 25 es perfecto entre el cielo y su primogénito y no admite ni segundas intenciones ni desvío del destino esencial. La cuarta línea dentro de este contexto, pues también tiene otra manifestación de equívoco del consultante, porque lo ve en lo alto de una muralla, espiando cuándo será el momento más adecuado para sacar provecho y tajada del buen ciudadano. Y ahora, si antes traicionaba la inocencia, ahora el transicional le recuerda los valores del clan familiar, que son una fragua que separa el caos de la civilización, donde se forjan principios tales que él debe tener en cuenta, como el amor universal, el respeto de la jerarquía bien establecida, el respeto de género y de individualidades, la lealtad entre los miembros componentes y el basar las palabras en la verdad. Así que el consultante asume sin prejuicio y cuando lo hayas deglutido como propio, dale una transformación veraz y sincera hacia el exterior. El siguiente eslabón es el hexagrama número 14, la posesión de lo grande. Aquí tenemos al sol en lo alto del cielo. La línea central está abierta, la quinta. Es la gobernante. Modesta, está abierta, es luminosa, provee luz, toma decisiones correctas, corresponsables con la gran posesión, que viene determinada por el cielo y en función de una relación de corresponsabilidad con la comunidad, con los hombres y los niños. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 38, la cuarta al 26 y la quinta al hexagrama número 1. En la primera línea de la posesión de lo grande vemos que es la tercera, la que muta es la tercera, siendo la primera para el consultante, tiene una atención importante. Dice consultante, un noble en una circunstancia de posesión de lo grande sabe ofrendarla al cielo. Un hombre mezquino, queriendo conservarla para sí, porque tiene la mente en división, como indica pragmáticamente el complementario transicional, antagonismo, dos hermanas que tienen tendencias muy diversas viviendo bajo un mismo techo, pues queriendo guardarlo para sí, lo va a malograr. En la cuarta línea de la posesión hay otra advertencia importante para el consultante. Lleva al 26, que le muestra delante de sí a la universidad de la vida, donde están atesorados todos los ejemplos ancestrales, sea cual fuere el campo de la actividad humana, sagrado o profano. De hecho, allí nos formamos, nos facultamos según nuestras inclinaciones para poder ganarnos bien el pan en la sociedad. Pues en la cuarta línea el consultante necesita tomar referencia allí porque él está confundido y por un exceso de proximidad cree que lo del vecino rico le pertenece a él también y está en ese orden de confusión. Ya sea porque es su hermano o porque lo conoce de chico, pero el destino ha sido muy diverso y él cree que lo del otro es también suyo. En la línea quinta, otra lección importante ya en la posición de gobernación, línea central, es afable, sí, pero el texto le dice la mera afabilidad en una posición de responsabilidad como la posición de lo grande no es suficiente si no está avalada y sustentada
por los principios de lo creativo, que son la mayor eticidad posible en relación a lo que haces, la capacidad perseverante de proveerlo para que funcione en todo momento armónicamente y que ello esté también en acorde con las distintas demandas de los distintos tiempos. Así que el consultante asume el contexto después de deglutirlo como propio, manifiéstalo hacia el exterior con absoluta sinceridad y de manera transformadora. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo constituye el hexagrama 17, arquetipo del seguimiento, de la conformación, y muta la línea que está acorde con el tiempo dado. Ya tiene que tomar la iniciativa, conformarse con las circunstancias que del momento exigente de su etapa. Dentro de este contexto, las líneas que mutan son la segunda, que lleva el 58, la cuarta, que lleva el 3, y la sexta, que lleva el 25. En la segunda línea del seguimiento le dice al consultante: mira, deja ya el parvulario, que ya no es tiempo, ahora es tiempo de que te dirijas a los adultos superiores para regenerar y crecer. El complementario transicional es el 58, el compartir y regenerar con los pares adultos, dejando atrás, aunque implique una cierta pérdida de confortabilidad por costumbre, al parvulario. La línea cuarta, pues en el seguimiento, primera línea ya del trilama externo, pues dice: mira, no es cuestión de que por tener seguidores, pues vaya adulando el oído a izquierda, también a derecha, y cuando tengas que ir al centro de la cuestión, pues no tengas ayudantes capaces, que es lo que realmente, para lo que debe buscar seguimiento. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu objetivo? Tienes delante el transicional 3, que es la dificultad inicial, que es Chen queriendo abrirse camino a través de las bolsas amnióticas que necesitan tanto la madre como la criatura que va a venir al mundo. Ayudantes capaces, sea la matrona o un hospital. Tú, por extensión, en relación al objeto de tu consulta. La línea sexta, al final de este contexto, dice: si así lo has asumido en tu caminar, pues lo alto te va a beneficiar, te va a admitir dentro de su contexto en función de tu fidelidad a lo esencialmente elevado, como indica el diagrama transicional, que es el 25, que representa un circuito de energía perfecto entre lo creativo, el cielo, y el primogénito Chen, que en este caso eres tu consultante, por no albergar segundas intenciones y seguir fielmente a lo alto. Así que asume el contexto sin prejuicio, admítelo como propio, y finalmente, cuando así lo hayas deglutido, pues tendrás una gran capacidad de transformarlo externamente en palabras y hechos de manera transformadora. El siguiente eslabón a abordar es el hexagrama número 18, arquetipo del trabajo en lo echado a perder. Consultante, párate, analiza, porque el asunto está echado a perder, analiza desde cuándo viene notando que este asunto, que esta rama que te muestra lo echado a perder, en qué momento, por dejación, por indolente y por autocomplacencia, permitiste que establecerla. Corrígela, y como ya has errado una vez, cuando la eches a andar otra vez, vigílala para que no sea otro nuevo camino errado. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando el 26, la tercera al hexagrama 4 y la quinta al 57. En la primera, el texto dice: el mal todavía no ha arraigado. Si, por tanto, si te vas delante, que tienes el 26,
que significa la Universidad de la Vida, o como también digo, la Biblioteca de Alejandría renovada en la actualidad, y allí están todos los comportamientos ejemplares. Ilústrate en relación a cómo reciclarían los patrones de tu manera de tu ocupación y cómo reciclarían esto que todavía no, todavía está a tiempo de arreglar. Con la línea tercera tenemos otra circunstancia. Aquí el mal está más grave hasta el punto de que a la hora de ocuparte puedes incluso perder el delicado sentido del tacto y pasarte un poco y haya tal y cual, pero es necesario que le abras un cauce nuevo, como indica el transicional, el 4, que es un establecimiento ancestral bien constituido, con sus leyes y su espacio físico, y en torno a él deberá reconducir las energías de esta nueva reparación que sin duda debe profundizar. El complementario transicional es el arquetipo número 4. En la línea quinta, línea central en el exterior del trigrama externo, pues aquí tenemos que el texto te dice, consultante, mira, no vas a poder hacer que el asunto como si hubiera nacido cósmicamente limpio, creativo, sin mácula, no va a ser posible. Sin embargo, si colocas el objetivo como una alta meta y te dispones perseverantemente con la ayuda adecuada a repararlo, pues vas a conseguir una restauración digna de mérito. Así que, consultante, asume este contexto sin prejuiciar, deglútelo como propio y cuanto así lo hayas hecho, pues con verdadera profundidad y veracidad transformadora, pues lo vas a poder expresar hacia el exterior. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta es el arquetipo número 21, la mordedura tajante, que se ocupa de instruir un proceso quitando de en medio con energía, buscando justicia, dejar el espacio diáfano para poderlo instruir, alimentar de manera perfectamente correcta. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el 38, la cuarta lo hace el 27 y la quinta al 25. En la línea segunda nos encontramos con un asunto contumaz, terco, tanto sea el propio consultante como el medio en el que ha de debatirse, y a la hora de morder, pues podemos perder el delicado sentido del olfato porque hay que arreglarlo, pero también hay que tener en cuenta el transicional, que es el 38. ¿Y qué es lo que nos dice el 38? Pues mente dividida. Mente dividida también significa personalidades con tendencias naturales divergentes, son respetables cada una en su contexto respetable, y como son divergentes, pues hay que tener en cuenta esas circunstancias y trabajar hacia lo posible y no hacia grandes logros. La cuarta línea, dentro de este proceso de desobstrucción y de instrucción, pues encontramos que no se resuelve adecuadamente, de manera pronta, y debemos ser perseverantes. El texto habla de como flecha de metal para por la rectitud y la dureza, la firmeza, pero como complementario transicional, la manera de alimentar esa dureza y esa rectitud debe ser la correcta. 27. La manera correcta de alimentar no solo los elementos fungibles, y no solo hacia adentro, sino hacia afuera, y en todo ese extenso sentido de la palabra alimentar. La línea quinta, el asunto no se resuelve fácilmente porque los elementos implicados no son todos necesariamente nobles. Noble sí lo ve claro, pero la cuestión es, hay que proseguirla,
y entonces aquí trocamos la flecha de hierro por el áureo brillo, más que el brillo, la nobleza del oro, para no perder lo esencial y no andar con segundas intenciones en este proceso que se complica y se prolonga. El 25 es la inocencia y requiere que no haya segundas intenciones y que no nos separemos de lo esencial. Así que el consultante asume el contexto sin prejuicio, deglútelo con profundidad y finalmente lo podrá dar una expresión veraz y transformadora hacia el exterior. El siguiente eslabón lo supone el hexagrama 22, arquetipo de las bellas formas. Las bellas formas en el ámbito de la naturaleza pues no encubren nada negativo. La belleza del firmamento está plenamente justificada, así como la de los paisajes marinos o terrestres, pero en el ámbito del arte consolidado también, pero en el ámbito de lo humano puede adolecer y adolece más veces de la necesaria de truculencia para encubrir deficiencias o proyectar falacias de manera publicitaria. Dentro de este contexto, las líneas que mutan para el consultante son la segunda, que lo lleva al 26, la tercera, que lo lleva al 27, y la quinta, que lo hace al 37. En la segunda línea que muta y da como transicional el hexagrama 26, vemos al consultante mirándose en el espejo a ver qué adorno le pone a la barbilla, de qué manera se la corta, se la pinta, se la adorna. Y el texto dice, eso no añade nada a tu contenido esencial, ni profesional, ni material, ni espiritualmente. Está permitido, ciertamente, pero también tienes delante el 26, que los ejemplos ancestrales, a los que pueden tomar como referencia, sea cual sea el campo de tu consulta, y cómo actuaría en semejantes circunstancias, qué opciones tomaría un proceso del ámbito de tu seguimiento. La línea tercera, en prosecución a esta línea, inmediata después, le dice, cuida de no hundirte en ese muelle y húmedo confort en el que te mueves, que está bien, pero conlleva una proclividad a la molicie y a la decadencia. Préstale mucha atención a la manera en que te alimentas a ti mismo y a aquello que quiera que hagas y que responde a tu consulta. El 27 es la manera correcta de alimentar el proceso de SEO. La línea quinta dentro de este contexto de la belleza, pues ve al consultante modestamente vestido y presentado con una madeja de seda en la mano. Y bueno, pues dentro del contexto de jardines y colinas en el que se mueve, pues su representación es pobre, pero la naturaleza de la seda alude a nobleza del material y también a plasticidad y adecuación al contexto, como exige el transicional 37, arquetipo de la fragua del clan, donde se forjan los principios que han de separar el caos de la civilización y que, repito, son el amor universal, el respeto y establecimiento de una jerarquía perfectamente adecuada, el respeto de género y de singularidades, la lealtad entre los miembros componentes y la verdad en la expresión de los contenidos. Así que de este modo, asume lo que tienes delante, deshaciéndote de prejuicios, cómetelo como propio y cuando lo hayas digerido adecuadamente, pues de manera sinceramente veraz, podrás también transformadoramente poner en el exterior. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta es el 23,
arquetipo del derrocamiento, una única línea allá en arriba, ya no es posible continuar la construcción más allá, se hundiría por la falta de base, que en lugar de emprender, este contexto nos lleva a, oye, emprender no, porque se te viene el tinglado abajo. Fomenta la base con generosidad. Dentro de este contexto, la línea lleva al 27, la segunda al hexagrama 4 y la quinta al 20. En la primera línea del 23 vemos que la sapa está debajo de la cama, royendo las patas de la cama del consultante, y el texto le dice: ojo, consultante, que está la socavación debajo de tu cama, algo no estás alimentando bien, mira el transicional, arquetipo 27, la manera correcta, préstale especial atención a qué hablas, con quién hablas, cómo alimentas tu proyecto, cómo alimentas tú y qué cosas conversas. La línea segunda, dentro de este contexto, le dice: no tienes en el contexto ningún ayudante par en relación a lo tuyo. No te enroques aventuronamente en querer conservar tus propios principios, prejuiciado, inoportuno, porque delante tienes la exigencia de la necedad juvenil, que está constituido pragmáticamente. Lo útil es un contexto determinado, una montaña magistral, un espacio físico con sus leyes. Tú eres el arroyo que ha de abrirse camino y que debes adecuarte paulatinamente a irte abriendo camino por esa montaña, no solo física, sino también de leyes, con docilidad, para abrirle cauce a tu caudal. Adaptación circunstancial. La línea quinta, dentro de este contexto, ya es la línea central del trigrama externo. Está por debajo de la única yang. Podemos asimilar la de arriba al sol. Aquí el texto augura que por medio de las damas de palacio llegan reflejos de la luna, y en virtud de ello podemos ver dentro de la oscuridad de la noche el no caer en una zanja o en un pozo. Esto nos constituye en un mediador entre el cielo y la tierra, que ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio. Y por tanto hay que estar muy pendiente de los dictados de arriba para no confundir a aquellos que nos contemplan desde abajo. Así que asume el contexto sin prejuicio, analízalo con profundidad hasta asimilarlo en tu propia sangre, y una vez asumido como propio, pues podrás darle verdaderamente con verdad transformadora hasta hacia los oídos maduros en el exterior. El siguiente eslabón de nuestra cadena de consulta, el hexagrama número 24, que tiene una única línea yang y se llama el retorno, y significa también convalecencia, no emprender, sino estar en lugar de convalecencia, recibir a los amigos que vienen a vernos, comentar con ellos los proyectos, pero sin ir más allá. Dentro de este contexto, las líneas que mutan son la segunda, que lleva el 19, la quinta, que lo hace el hexagrama 3, y la sexta, que finalmente dentro de esta consulta lleva el 27. La segunda línea del retorno dice: oye, vuelve, y por extensión, aparte de que te lo dice el oráculo, si preguntas al entorno de personas que te son fiables, pregúntale acerca y también te dirá: vuelve hacia atrás y hazte valer del complementario transicional, que es el acercamiento de lo superior a lo inferior, para analizar con proximidad, pero en la propia base, y poder prever movimientos futuros con una previsión larga, para que no te sorprenda la desventura más allá, 3 pasos más allá. La línea quinta, que es línea central del trigrama externo, pero ya muy alejada de la base,
pues la sabiduría del consultante le recuerda, aparte del texto oracular, asume esto, la lección anterior, y date cuenta de que debes volver con sabiduría. Y para ello, como estás muy alejado y el complementario transicional es el 3, una densa y caótica plenitud que tiene delante, por haberte alejado tanto, pues busca ayudantes capaces para indicarte el camino de retorno. En la línea sexta vemos que no ha hecho lo pertinente y se ha alejado tanto que le va a costar, el texto habla de un largo periodo, larguísimo, 10 años en volver, porque ha perdido la correcta manera de alimentarse de una manera desorbitada. Y el complementario transicional, pues le dice, presta mucha atención a la manera de alimentarte, porque hace mucho tiempo que la has perdido y ahora padece de raquitismo de todo orden y deberás recuperarte. Así que asume el contexto sin prejuicio, deglútelo como propio hasta asimilarlo y reponerte internamente y finalmente puedas darle una expresión externa de manera transformadora. El siguiente eslabón consultivo lo supone el hexagrama número 43. Hay que tomar una resolución. Arriba una línea allí, obstruye a todas las líneas yang. Voz de alarma en la propia ciudad. Ciertamente descarta todo elemento de violencia para no enredarte en odios y pasiones, pero también descarta el solapar tus propias deficiencias y sí toma una resolución en un camino positivo. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 58, la cuarta lo hace al 5 y la sexta al hexagrama número 1. La línea tercera le dice al consultante fuerte en las mandíbulas de apertura, es decir, con el palique, con la verborrea, incluso con una dialéctica sofisticada, retórica de retórico, para nada. Tú se te ve vinculado con lo vulgar, saca paraguas mientras lo resuelve, yéndote hacia la paridad de elementos nobles con los que hay capacidad de regeneración. Esto viene indicado por el transicional que es el 58. Entre tanto, sacando paraguas y no pretender resolverlo con palabras. El siguiente línea que muta es la cuarta, que lleva el hexagrama 5. Le dice el consultante, no te hagas el sordo y déjate guiar y párate y espera tal como se te ha dicho antes. El complementario transicional es la espera, que tiene las nubes en lo alto del cielo, sí, pero el campesino ancestral, que es el arquetipo maestro, pastor de este contexto, pues no sabe que no puede lanzar las nubes. El contexto está todavía fuera y ahora debe dejarte conducir y saber esperar. La línea sexta, que es además enfrentarse con la debilidad, no menosprecies la advertencia, porque va a llegar, en fin, que sería perderte absolutamente si no tiene, si interviene con la debilidad en un contexto donde debiera imperar la sabiduría, pues mal asunto. El complementario transicional, que viene a ilustrarte del comportamiento que debes asumir aquí a tu pesar, pues la mayor elevación ética posible, sagrama número 1, lo creativo, el proveer perseverantemente para que se desarrolle armónicamente y no arbitrariamente, y según la demanda del tiempo. Así que asume el contexto sin prejuicio, ábrete hasta deglutirlo y asimilarlo como propio, y finalmente así podrás darle una capacidad transformadora y verás hacia el exterior. El siguiente eslabón consultivo
lo supone el hexagrama número 44. Encuentro súbito con una debilidad de carácter autocomplaciente que el consultante debe evitar contraer un compromiso con ella. Leer el hexagrama de manera inversa. Arriba está el cielo, Chien, abajo Sun, el viento. Permeabilízate de los dictados celestes y así no cederá al encuentro con lo autocomplaciente. La línea primera lleva al hexagrama número 1, la tercera lleva al 6 y la cuarta al 57. En la primera línea nos topamos con la debilidad ya de entrada. Pues frénalo con galga de bronce, dice el texto, y somételo a los altos principios de lo creativo que tienes como transicionar la mayor elevación ética posible, según su especie, género, singularidad, provéelo perseverantemente con la justicia que le corresponde para su desarrollo armónico y conforme a las necesidades de su tiempo evolutivo. La línea tercera, consultante, se te ve la tendencia. Si es afectiva, quieres comértelo a besos, y si es aversiva, quieres arrancarle la cabeza. Ni una cosa ni otra, y además son tu tendencia. Esto lo que te llevaría sería a profundizar el conflicto, que es el arquetipo transicional. El texto dice, hazte la idea de que tienes los muslos despielados antes de moverte. Piénsatelo bien. La línea cuarta, pues siendo la primera del trigrama externo, pues le dice, no obstante, sí tendrías que haberte ocupado del cuidado de la responsabilidad de los peces. Los peces en la pecera, los animales dependen de ti. Cierto que son lo pequeño dentro del contexto de tu vida, pero tú lo has metido en la casa y tú debes cuidarlo y lo has descuidado. No debieras haberlo hecho. Debieras haberle puesto una meta alta, elevada, para lo débil, para lo pequeño, para lo vulgar, y todos tus pequeños, todos tus esfuerzos perseverantemente en orientar a lo pequeño en relación hacia esa alta meta. Y ahora pues podrías contar con ello. Así que 57, el transicional, el viento, lo suave, que necesita nortificar una estrella para dirigir allí todas las nubes y finalmente produzcan lluvia. Así que asume sin prejuiciar el contexto en el que te encuentras, deglútelo hasta asimilarlo en tu propio ser y así de manera transformadora, y verás, podrás expresarlo luego hacia afuera. El siguiente eslabón consultivo lo supone el 47, arquetipo de la opresión, la desazón, el agotamiento, un lago, superficie cuarteada, el agua subsumida no aparece por ningún lado. Pero en realidad estos términos pragmáticos son pruebas del carácter que debe superar el consultante. Él, como cualquiera de nosotros, nos hacemos una expectativa según nuestra crianza, nuestra familia, nuestro contexto sociocultural. Para nosotros tengo estos méritos, está tal, yo me merezco esto. Y el destino te dice, en cambio, ten esto. Y te dice, no me vayas a argumentar la falacia de tus palabras retóricas, por muy bien hilvanadas que estén en cuanto a construcciones de premisas y filosóficamente hilvanadas, porque eso frente al destino no tiene ninguna validez y por supuesto no tiene oído. Si asumes tu singularidad dentro de las 8.000 millonésimas parte del contexto humano al que pertenece, pues saldrá reestructurado más adecuadamente conforme a la realidad y además limpia el rencor, porque eso lo único que hace es somatizar enfermedades. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 58,
la cuarta lo hace el 29 y la sexta al hexagrama número 6. La primera línea, pues el consultante corre a buscar sus fueros nostálgicos que ni siquiera fueron ideales en el tiempo de sus bisabuelos y ahora pues es un árbol seco que no tiene ramas en una canícula de la écija andaluza a pleno sol y busca refugio allí, ¿no? Vete delante, que es el tiempo actual, donde tienes a los pares adultos con los que ponerte al día y reciclar. El complementario del 58. Lagos que reposan unos sobre otros. La línea cuarta, dentro de este contexto, pues vemos ya haciendo la primera del trigrama externo, pues que todavía el consultante, pese a que ya tiene en el interior un cierto gusanillo que le hace dudar de que la corrección de su comportamiento, pues se está demorando entre los vecinos ricos. Ay, es que ve esto, y yo como, eh, es decir, los vecinos allí a la belleza, el entorno, las modas y te ha sido concedido un áureo carruaje, dice el texto, para servir donde debe servir, que es como el agua, el arquetipo 29, fertilizador, superando los peligros. No te demores, ve a fertilizar hacia abajo y te estás quedando ahí. La línea sexta, dentro de este contexto de la depresión, te dice, no profundices en el conflicto pensando que como las cosas no te han ido como tú pensabas, tú no emprendes nada y con esto estás profundizando el conflicto hasta extremarlo. Arquetipo hexagrama 6. En cambio, la línea te dice, con nada que te mueva, vas a disipar aquellas nubes, no son más que lianas mentales, producto de tu nostalgia poco coherente y poco inteligente y nada saludable. Así que asume el contexto sin prejuicio, deglútelo como propio y finalmente transformado y transformador, muéstralo hacia el exterior. El siguiente eslabón nos encontramos con el pozo. El hexagrama número 48, un pozo, alude a los fundamentos de lo vital, tanto para el mundo vegetal como animal y el propio humano, que obviamente forma parte del animal. Alude a que podemos servirnos de fundamentos elementales rudimentarios, tal cual, rudimentario y tan importante como el agua. Pero no podemos pedir ni siquiera un bocadillo porque no hay, mucho menos algo más sofisticado. Dentro de este contexto, las líneas que mutan para el consultante son la primera, que lo lleva al hexagrama 5, la tercera, que lo lleva al 29, y la sexta, que lo lleva al 57. En la primera del pozo, ¿no? El primer pozo que nos encontramos, el primer impulso del consultante es fallido porque el pozo está seco y allí no acude la vida. Por tanto, el complementario transicional, esperar mejores circunstancias, mejor ocasión y mejor determinación. Espera, arquetipo 5. La línea tercera, sin embargo, le dice al consultante, hay un pozo cerca que ha sido restaurado y tú no lo has visto. Bueno, el texto dice, si el rey fuera preclaro, podría gozar el mismo del agua y sus súbditos, pero está en otros niveles de pretensiones peculiares y ha ignorado el fluir por el entorno circunstancial apegado al terreno y por donde las circunstancias les muestran con facilidad el discurrir y no conforme a sus entelequias mentales y por eso no ha visto el pozo cerca. 29, el arquetipo del agua. Es veraz, leal, transparente y fluye conforme al terreno circunstancial, a la gravedad.
La línea sexta, dentro de este contexto, el consultante ya ha asumido las anteriores advertencias y lecciones y ha descubierto que cuanto más saca del pozo de agua, más agua hay abundante. Y entonces, por medio del transicional, que es el 57, lo suave el viento, pone una alta estrella, una alta meta y canaliza todos los esfuerzos paulatinamente para regar las macetas, el huerto y el huerto del vecino. Así que el consultante asume sin prejuiciar las circunstancias en que te mueve, introyéctalas como propia y podrás transformarla a la luz de la verdad y de manera transformadora pues hacia el exterior. El siguiente eslabón consultivo, el hexagrama número 53, la evolución gradual, que requiere naturalmente que cada escalón sea bien cimentado, requiere esfuerzo, el esfuerzo que tiene que hacer un árbol en lo alto de una montaña, pues, extender las raíces en busca de alimento, perseverar ante los envites atmosféricos, pero finalmente, después de todos estos esfuerzos, he hecho una construcción ejemplar que indica un hito dentro del contexto. Pues así mutan para el consultante la línea primera que lo lleva al 37, la segunda que lo lleva al 57 y la tercera que lo lleva al 20. En la primera línea de la evolución, uno de los elementos legendarios textuales del hexagrama, la oca o la garza, empiezan en la orilla y levanta el vuelo muy aparatosamente, de manera que los que están en el entorno tienen motivo para criticarlo. Pero a ella lo orienta el arquetipo del clan como transicional, que es una base de principio que separa el caos de la civilización y donde va a fraguarse en valores tales como el amor universal, la jerarquía bien establecida, el respeto de género y de singularidades, la lealtad entre los mismos y el basar las palabras en la verdad. En la segunda línea, además, vemos que la oca efectivamente tiene un elevado espíritu porque en cuanto encuentra alimento, clama, programando, proyectándolo en el entorno de sus compañeras para que vengan a compartir. El 57, el arquetipo del viento, tiene una alta meta y en función de ella todos tus pequeños esfuerzos van dirigidos hacia ella para que no se extravíen por encuentros inesperados. La línea tercera, pues vemos que la oca remonta y se extravía en medio del altiplano donde habitan bandidos, pero ella está perfectamente instruida en principio y el texto lo que le exige es que se defienda de principio para no participar con los bandidos que hay en el entorno. Esto la constituye en un mediador, hexagrama 20, entre lo alto y lo bajo. Es una alta torre con una alta visión, también vista desde lejos, como mediador sacerdotal, ha cumplido la ablución, pero no el sacrificio, y el sacrificio consiste en saber defender los principios dentro de este contexto en el que en principio pues se ha extraviado. Así que el consultante asume sin prejuicio el contexto, deglútelo con profundidad hasta asimilarlo y en virtud de eso pues darle una expresión hacia afuera que responda a una veracidad transformadora. El siguiente eslabón consultivo lo supone el hexagrama número 54, que es el arquetipo de la concubina, que en el ámbito pues, de la civilización actual, al menos en el contexto occidental de manera formal, pues se reconoce efectivamente pues, que el corazón y la fisiología, la biología,
pues tienen sus demandas, pero obviamente no accedemos a esa demanda fisiológica, sino dentro de subordinándola al contexto de la civilización en la que vivimos. El texto para este hexagrama dice: el noble por la eternidad del fin reconoce lo perecedero del capricho del deseo y no lo lleva a cabo, sino sometiéndolo al deber. Dentro de este contexto, el consultante tiene la cuarta línea, que lo lleva al hexagrama 19, la quinta, que lo lleva al 58, y la sexta, que lo lleva al 31. La cuarta línea, pues la joven no se casa con cualquiera, y aunque tiene propuesta adelante y deseo en el interior, tiene la capacidad de no haber perdido la cabeza. Además tiene el transicional 19, que es el acercamiento de lo superior a lo inferior, para analizar la propuesta con inmediatez, pero también con previsión, y por tanto desestima esta propuesta y esta inclinación indebida de momento. En la línea quinta, que es ya de gobernación dentro de este contexto, pues debe tomar la iniciativa, y aunque hace dejación de cierta comodidad de que la han acompañado hasta el momento, hace una sesión de cara al futuro para reunirse con la paridad, que es lo que representa el transicional 58, pares que reposan, lagos que reposan uno sobre otro, y que en función de sus vasos comunicantes pues se autorregenera, pero en principio de cara al futuro. Sección. La línea sexta dentro de este contexto le dice al consultante: no trate de forzar una unicidad cuando los criterios esenciales divergen, como el hexagrama 38, que cada uno conserve su singularidad, pero por su parte, e ir a lo posible dentro del contexto, pero no la simulación de un matrimonio. Así que asume el contexto sin prejuiciar, y después de discutirlo con serena profundidad, puede darle una veraz transformación hacia el exterior. El siguiente eslabón, nuestra cadena de consulta de hoy, lo constituye el hexagrama 63, después de la consumación, cuya ya denominación alude a que hemos estirado la paz hasta su masividad. El texto dice: al principio orden, pero al cabo confusión, de manera que a ver cómo mantiene este estadio que, si descuida, degrada. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama número 5, la tercera lo hace el hexagrama 3 y la sexta el hexagrama 37. La línea segunda, después de haber conseguido un logro, le dice: frena la rueda, todavía aunque tu ánimo propenda por lo logrado a querer emprender, no es el momento. De manera que frena la rueda, porque hay circunstancias que están fuera del alcance, como muestra el arquetipo transicional, que las nubes están arriba, sí, la espera, pero todavía no se produce la lluvia. Ve preparando los aperos. La línea tercera, que también muta y lleva al hexagrama 3 como transicional, te dice: con la base actual, lo que te espera por delante todavía es un trabajo penoso. No vaya a hacer empleo del vulgar. Debe proveerte de ayudantes capaces para superar esta situación en la que está. El arquetipo transicional 3. La línea sexta, pues finalmente sí que hay un cierto logro, pero también hay una advertencia: no vuelvas la cabeza hacia atrás y te quedes convertido
en estatua de sal o como augura el texto, la vayas a perder por gastarte. Mira hacia adelante y fíjate en los principios que sigue el transicional, que son una separación entre el caos y la civilización, y que paramiente en el amor universal, en el respeto de género y de individualidades, en la lealtad entre los miembros componentes y en basar las palabras en la verdad. Así que asume el contexto sin prejuicio, asimílalo como cosa personal, y una vez así asimilado pues, y transformado, pues provéelo hacia el exterior también con una veracidad capaz de transformar hasta los oídos más duros de audición. El siguiente arquetipo es el 64, antes de la consumación. El logro está próximo, pero entre nosotros y el logro hay un río helado. El arquetipo transicional del personaje es el zorro legendario, que aunque ve allí la granja, pues oculta el hielo para no hundirse en él y perder todo. Antes de consumar, la línea primera lleva el 38, la cuarta al hexagrama 4 y la quinta al hexagrama número 6. Para empezar, en principio, frena la rueda. Todavía no hay capacidad de criterio unificado. Hay divergencias, como muestra el transicional, que es el 38. Así, grandes empresas como el Cruce de las Grandes Aguas, para nada. Conserva tu singularidad, pero permanece en lo posible, que no es avanzar. La cuarta línea, que es ya la primera del transicional, aquí sí el consultante ha copiado base de principio y ahora debe disponerse, tiene como transicional el hexagrama 4, que supone el establecimiento de un orden bien conformado, tanto en lo físico como en las leyes, y una montaña en la que a la que deberá llevar a su propio arroyo, que es representado por él y su proyecto, para irle abriendo cauces para fertilizar y tener un cauce propio de desarrollo. Pero la línea le dice, luego, en base a principios, vas a tener que castigar las tierras diabólicas. Tengan esta su emergencia en ti propio como residuos anteriores, o te los muestre el camino por el que debes abrirte. La quinta línea que te sitúa en la gobernación, pues ya ahí tu verdad es brillante y veraz, hasta el punto de que, teniendo como transicional el conflicto, el hexagrama 6, pues podrás evitarlo. Si no lo puedes evitarlo y no tienes más remedio que pasar por él, pues sabrás depositarlo adecuadamente en manos de un juez imparcial. Así que el consultante asume el contexto sin prejuiciar y, después de deglutir con serena profundidad, transforma hacia afuera con sincera verdad. Y con esto pues hemos terminado nuestro estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.